Es periodista y analista de política internacional. Fue corresponsal de guerra y enviado especial de Clarín, CNN, Telemundo, NBC, Telenoticias e Infobae. Cubrió las guerras de Afganistán, Irak y Ucrania. Siguió los pasos de Osama Bin Laden en la frontera afgano-pakistaní y relató la narcoguerra mexicana. Acaba de editar su último libro, Berliner, el vengador de Treblinka. En X, él es G. Sierra. Hola, Gustavo. Santiago Cobaldoffi y Jorge te saludan. Hola, Jorge, Santiago, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muy contentos de poder conversar con vos sobre esta obra que acabás de publicar, Berliner, una obra hasta cierto punto sorprendente porque narra un hecho inusual. Sí, es un personaje muy particular y que tiene que ver mucho con la historia argentina y al mismo tiempo con la historia universal. Él se convirtió en un héroe cuando quedó atrapado en el gueto de Varsovia, lo llevan al campo de concentración de Treblinka. Allí intenta un levantamiento, no lo logra, sus compañeros, él estuvo unos días ahí en trabajo forzoso, sí, y sus compañeros no lo quisieron seguir, y lo que hace es una acción en la cual mata al segundo comandante nazi de Treblinka. Allí murieron 850.000 judíos y un solo nazi, y este fue el que mató Berliner. Eso lo sabemos porque hubo testigos, que un testigo particularmente que se escapó en ese momento aprovechando la confusión mientras los guardias mataban a Berliner en ese momento, y vuelve a Varsovia, donde ahí había una organización de resistencia que tomaba los testimonios de lo que ocurrían. Allí relata todo lo sucedido, y después hubo otros sobrevivientes que escribieron libros o dieron testimonios en ese momento, que relatan lo ocurrido por Berliner. Pero lo que ocurría es que en realidad ocultaba a Berliner toda una vida aquí en la Argentina, ¿no? Déjame que recopile un poquito, Gustavo, para nuestros oyentes. Estamos hablando de un libro que le llevó a Gustavo Sierra una enorme investigación, si no me equivoco, unos 10 años de trabajo, donde él descubre que hay un personaje polaco-argentino que había matado a un nazi en el campo de concentración de Treblinka. Y Gustavo persiste, la investigación, por lo que estuve viendo, fue una investigación complicada, porque además, y esa es la otra parte que te voy a preguntar, Berliner, que es un héroe de la lucha antinazi, contra los nazis, también tiene una vida oscura, una vida rara, por lo menos en la Argentina, ¿verdad? Sí, estuve buscando mucho sobre los antecedentes de Berliner y no aparecía nada por años. Busqué en archivos aquí. O sea, vos sabías del episodio, perdóname que te voy picando, vos sabías del episodio de Treblinka, pero el tipo no era fácil de localizar. Es eso, la historia del personaje. Es eso, y llega en un momento en el cual no encuentro nada tampoco desde Polonia, son confusas las informaciones, etcétera, y hasta que aparece logro encontrar, mirando lo que había en ese momento, que era una mafia judía polaca que traía aquí a la Argentina a chicas polacas engañadas y las prostituían en Buenos Aires, en Rosario, en Montevideo, en Río de Janeiro. Esa organización se llamaba Swin Migdal, y un comisario, el comisario Alzogaray, de los Alzogaray de la familia, unas generaciones anteriores, había escrito un libro en 1933
sobre esta investigación. Él estaba muy frustrado en ese momento porque evidentemente perdió incluso su trabajo, se tuvo que dedicar a otra cosa, perseguido después de descubrir a esta organización que tenía un poder en la Argentina enorme, comprando jueces, comisarios, etcétera, etcétera. Y allí, en la lista de los que trabajaban para Swing Migdal, aparece Berliner. Por primera vez, y a partir de eso empiezo a recopilar un poco lo que había sido históricamente esta organización, quiénes la integraban, qué pasaba detrás de todo esto. Estás ahí, Gustavo, perdóname, estás pintando un doble perfil de Berliner. Está el hombre que es capaz de jugarse la vida nada menos que entre Blinka y asesinar o matar a un comandante de alta jerarquía de los nazis, y por otro lado, directamente, un esclavista, un perverso. Y bueno, creo que nos habla Santiago, y vos sabés mucho más que yo de todo esto, del ser humano, ¿no? El famoso héroe y verdugo al mismo tiempo. Bueno, todo esto está en este personaje, y fue lo que me llevó a escribir sobre él, no juzgarlo de ninguna manera, pero Gustavo, sí contame mostrarlo, ¿no? Las dos facetas. Claro, contame un poquito cómo fue el episodio que te lleva a vos a escribir el libro, el episodio aquel en el que este hombre, en un campo de 850.000 detenidos ilegales, de presos ilegales, de judíos que terminan asesinando, este tipo, ¿cómo es aquel episodio donde apuñala a un nazi? Sí, yo había ido hice un viaje en el cual me mostraron los campos de concentración y el gueto de Varsovia, y ahí realmente volví muy conmovido de todo eso, y empecé a buscar los argentinos del Holocausto, que, como ya sabemos, lo aprendí yo viajando mucho y haciendo política internacional. Vos levantás una piedra y hay un argentino, de alguna manera en la historia, y lo hablé con Marcia Ras, una historiadora del Museo del Holocausto, y ella me cuenta la historia de Berliner, y ahí entonces descubro todo esto. Lo que había ocurrido es que el testimonio estaba entre la red de resistencia del gueto de Varsovia, que habían ocultado, que habían escrito cada testimonio que tenían, y lo habían ocultado en unos tarros de aluminio de leche. Y de esos tarros, una vez que ocurre el levantamiento del gueto, unos meses más tarde, después de la muerte de Berliner, allí, una vez que se libera Varsovia, Polonia, logran recuperar 3 de estos tarros de leche, y ahí aparece ese testimonio entre muchos otros, y conocemos entonces la historia. Y lo que ocurrió, que vos me preguntabas, en ese momento ahí, es que Berliner llegó a Treblinka con la mujer y la hija, y la mujer y la hija pasaron lo que ocurría en general, que no estaban más de 2 horas. Los prisioneros en ese momento en el campo de concentración los mataban en las cámaras de gas, pero a él, porque estaba en buenas condiciones, mataban prioritariamente a las mujeres, ¿verdad? Las mujeres no tenían chance. No, en principio las mujeres y los chicos iban directo a la cámara de gas. Y los hombres seleccionaban algunos para los trabajos forzados. A él lo llevaban en un grupo a trabajar al bosque, y traían leña y traían ramas para
cubrir los alambrados externos del campo para que no se viera desde afuera. A eso lo tuvieron trabajando allí 7, 8 días y sobrevivía porque cuando volvían a la mañana siguiente, a la madrugada, los jefes del campo elegían a quienes seguían trabajando o a quienes directamente iban a las cámaras de gas. Claro. Él sobrevivió entonces allí algunos días, pero en una de esas elecciones, cuando él ya sabía que lo iban a seleccionar para ir a la cámara de gas, él había logrado hacerse de un cuchillo mientras trabajaba allí en el bosque, y es con lo que ataca a Max Biala, que era el segundo comandante nazi del campo de concentración, y como te digo, es el único nazi que muere allí en Treblinka. Estamos hablando con Gustavo Sierra. Él es periodista, escritor de enorme trayectoria, sobre todo como corresponsal de guerra, y bueno, hizo muchísimas investigaciones y escribió esta apasionante historia sobre el Berliner. El Vengador de Treblinka. Y déjame decir, Jorge, y lo digo ante Gustavo con profunda convicción, el libro, para que nuestros oyentes lo sepan, tiene una intensidad narrativa notable. Su prosa es profundamente rica en tensión, en dramatismo. El relato que construye Gustavo Sierra es fuertemente novelesco. Desde el punto de vista de su enunciación, tiene connotaciones hasta teatrales en cuanto al modo de enunciar los hechos que suceden. Gustavo, en ese sentido, la composición del libro, más allá del tiempo que te llevó la investigación, la composición del libro te deparó la necesidad de encontrarle un tono distinto al de otros trabajos tuyos, o acá tenías vos la convicción de que la única modalidad narrativa posible era esta que te acerca a lo realmente ficcional, en el mejor sentido de la palabra? Sí, ¿sabes qué pasa, Santiago? Que me quedaban lagunas desde el punto de vista de la información, claro, en el sentido de que no existían. Entonces tuve que ir a buscar la referencia histórica, y entonces me encontraba con una cosa que a mí me parecía demasiado fría, que nos iba a alejar del personaje. Claro. Entonces fue el momento en que decidí ficcionalizarlo lo mejor posible. Yo no soy un novelista, no es que estoy pensando en los hilos como hace un novelista sobre tal personaje u otro. Tomé la historia y la narré de esa manera, en forma directa y en presente, es decir, estar ahí metido en el momento. Trataba de ubicarme en la situación y lo que habían vivido los personajes que yo estaba contando, y me parece que desde ese punto de vista logré contar la historia, como vos decís, en una narración que yo diría que es en cierta manera cinematográfica, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Pensaba en eso, cómo lo puedo ver desde una serie, pero lo traté de buscar y de contar todo lo más cercano posible a los hechos, porque, bueno, soy un periodista. Claro, y a propósito de eso, Gustavo, ¿cómo influyó en vos? Porque vos sos fundamentalmente un periodista de temas internacionales, un investigador, un tipo que ha estado en guerras. ¿Cómo influyó ese rigor a la hora de investigar y ante este dilema? Tengo el 90%, pero hay un 10% que tengo que buscar la forma de contarlo. Y bueno, apoyándome en la realidad, no puedo hacer otra cosa. Claro. Es que no... o sea, para poder contarte la historia de Pulstuk, un pueblo de Polonia de donde sale Berliner, yo no,
o sea, tengo que ir a buscar los relatos que había allí de la historia de Pulsuk previa a la Segunda Guerra Mundial, claro. Es decir, estaba en la memoria además de la comunidad judía del lugar. Y cuando trato de buscar la comunidad judía luego aquí en Buenos Aires, yo mismo me sorprendo de cosas que voy encontrando y que me parecen maravillosas. Por ejemplo, la actividad cultural de todas las colectividades, obviamente, pero en ese momento, en los años 20, 30, había 8 teatros que solo daban obras en yiddish aquí en Buenos Aires. Claro, claro. Entonces, a mí me parecía maravilloso eso. Y ese melting pot, ¿no? Lo que dicen los americanos, esa olla donde se cocina todas las colectividades de inmigrantes y terminan haciendo una cultura tan vibrante para una ciudad como Buenos Aires o como Rosario de esos años, que son los que describo ahí, y del barrio de Pichincha, que durante 20 años o más estamos hablando de Rosario. En Rosario, sí, en claro, Rosario. Claro. El barrio de los prostíbulos de Rosario, donde había un tren especial que salía de Buenos Aires, de la estación de Retiro, para ir a la estación de Sunchales los sábados y volvía los domingos, repleta de hombres que se iban de aquí de Buenos Aires a los prostíbulos de Rosario en ese momento. Bueno, todo eso lo hemos perdido en cierta manera. Está toda la cultura del tango. Yo lo pongo a Berliner dentro de esa cultura, sí. Y me la imaginé, pero Gustavo, me parece que ahí estaba el fuerte de lo que ocurría en esos años, ¿no? Excelente. Gustavo Sierra, autor de Berlín, el vengador de Treblinka, que está en las librerías Edito Marea. Te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Has dado testimonio no solo de un personaje, de una época y de una cultura. Te mandamos un abrazo, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Un abrazo grande. Chao, chao.